Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matfer Educación. Hoy les traemos cuartiles. Bueno, dándole continuidad a estos temas de estadística, hoy traemos este tema para saber qué son y cómo poder encontrarlos en un grupo de datos no agrupados. Los cuartiles son tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos en cuatro partes iguales. Veamos con este grupo de datos para comenzar a entender cómo funcionan. Se pueden calcular por medio de una fórmula, pero también se necesita tener consideraciones particulares para poder encontrar los valores más adecuados. Y bueno, en este conjunto de datos tenemos las edades de un grupo de niños. Tenemos 8, 12, 11, 10, 12, 9, 11, 12, 10 y 11 años. Lo primero que tenemos que hacer es agruparlos del menor al mayor. Y bueno, aquí ya tenemos los datos agrupados del menor al mayor para poder encontrar los cuartiles. Primero que nada, vamos a decir que los cuartiles les vamos a poner una nomenclatura con la letra Q. Entonces eso quiere decir que vamos a tener el cuartil 1, vamos a tener el cuartil 2 y vamos a tener el cuartil 3, que son los valores que vamos a encontrar dentro de estos valores, y vamos a tener que asignarles un lugar. Primero decidí hacer un ejemplo con un conjunto de números que sea impar, porque es más sencillo encontrarlo. El cuartil 2 va a ser igual a la mediana. Eso quiere decir que es más fácil encontrarlo en un conjunto de números que es impar. Sin tener que hacer un cálculo, podemos encontrar el cuartil número 2, que básicamente sería la mitad. Entonces tendríamos que el cuartil que tenemos aquí como Q2 va a ser igual a X6. Debido a que tenemos el mismo número de datos hacia la izquierda, que sería 1, 2, 3, 4, 5, y también el mismo número de datos para la derecha, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso quiere decir que nuestro cuartil Q2 va a ser igual a X6, o el valor de 11. Ese va a ser nuestro primer cuartil y el más fácil de encontrar cuando tenemos un conjunto de datos que es impar, en este caso 11 datos. Y para encontrar el cuartil número 1 y encontrar el cuartil número 3, tenemos que saber que los valores de Q1 va a significar el 25% de los conjuntos de datos, el Q2, que es igual a la mediana, va a ser el 50% de este conjunto de datos, y el Q3, que es el cuartil 3, va a ser el 75% del conjunto de datos. Entonces, ¿cómo los vamos a encontrar? Pues por observación podemos decir que en este conjunto de datos, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, que son los que nos tenemos a la izquierda y 5 datos a la derecha, por supuesto que el cuartil número 1 va a ser igual al valor de 10, este va a ser el Q1, y el cuartil número 3 va a ser el número 12. ¿Y por qué? Porque vamos a tener el mismo número de datos hacia la izquierda del 10, que sería el 9 y el 8, y el mismo número de datos a la derecha, que sería el 10 y el 10. En el caso del 12 también tenemos a la izquierda el 11 y el 11, y a la derecha tenemos el 12 y el 12. Por lo tanto, estos son los cuartiles, y como tenemos un número exacto de datos que es impar, vamos a tener pues el 25%, que son estos datos que tenemos aquí. Lo voy a marcar con otro color, lo vamos a marcar con el 25% de los datos que tenemos. Después el Q2 o el cuartil 2 va a ser el 50% de datos que tenemos. Y en el caso del cuartil 3, pues el 75% de los datos que nosotros tenemos. Y entonces es más sencillo encontrarlo de esta forma. ¿Para qué se toma esta decisión de encontrar los cuartiles? Pues para tomar decisiones de estadísticas. Por ejemplo, si nosotros decimos que según el cuartil 1, al estudiarlo, vamos a decir que el 25% de los niños va a tener la edad menor a 10 años, que el 50% de los niños de ese grupo va a tener una edad menor a los 11 años, y que el otro 75% es menor a 12 años. Entonces se ocupa para poder estudiar
las características de este cierto grupo. Obviamente partiendo de los números que encontramos. ¿Es más sencillo encontrarlo de esta forma con números impares? Sí, pero bueno, también tenemos fórmula y se va a encontrar de la siguiente manera. ¿Y cómo vamos a encontrar los cuartiles con fórmula? La fórmula nos dice que Q de K va a ser igual a K que multiplica N más 1 sobre 4. Esta fórmula solamente se ocupa para encontrar la posición de los cuartiles. Y esta fórmula se ocupa solamente con un conjunto de datos que es impar. Vamos a calcular Q2. K es el número de cuartil que queremos encontrar. N es el número de datos más 1 sobre 4. El resultado va a ser igual a 2 por 11 más 1, 12 sobre 4, que sería igual a 24 entre 4, y el resultado va a ser igual a 6. Por lo tanto, la posición es igual a x6 y va a ser igual a el cuartil 2, y esto va a ser igual a 11. Y entonces el resultado, porque solamente nos da la posición, va a ser igual a x6 o el lugar del cuartil 2. Esto se ocupa con los números de datos que tenemos en impar. Cuando tenemos par se tienen que tomar otras consideraciones. Vamos a hacer este mismo ejemplo pero con números pares. Y bueno, aquí vamos a eliminar un 12 para que sea pues solamente los elementos 10. Y bueno, aquí el asunto es que cuando tenemos el Q2, que se supone que es igual a la mediana, cuando tenemos un conjunto de datos que no es impar, vamos a tener que tomar los datos de en medio, porque no solamente hay un dato en la mitad, sino tenemos dos, que sería 10 y 11. Por lo tanto, esta mediana va a ser igual a 10 más 11 sobre 2, igual a 21 sobre 2, que sería 10.5. Entonces nuestro dato sería 10.5 como mediana. Pero en este caso de los cuartiles tenemos que tomar una consideración diferente. También para calcular la posición de los cuartiles cuando tenemos un conjunto de datos que no es impar, va a ser igual a K de Q igual a K por N sobre 4. Entonces, si nosotros tenemos que encontrar el cuartil 2, sería 2 que multiplica a 10, que es el número de datos, sobre 4. ¿Cuál es el resultado? 2 por 10, 20 sobre 4 igual a 5. Entonces se supone que la posición tendría que ser 5, pero también nuestra mediana dice que es 10.5. Entonces aquí lo que se considera es que cualquiera de los dos datos va a ser correcto, tanto 10 como 11. Pero para cálculo de cuartiles en un conjunto de datos que es par, se va a considerar el Q2 o el cuartil 2 como la mediana, exactamente. Por lo tanto tendríamos que sería 10.5. Esto sería el dato que ocuparíamos para el cuartil 2, que sería el dato que tendríamos aquí en medio. Pero para considerar el Q1 y el Q3, que son los otros porcentajes, si nosotros lo calculamos, vamos a calcularlo, voy a borrar esta parte de rápido. Si nosotros lo calculamos, vamos a calcular el Q1 va a ser igual a 1 que multiplica al número de datos, que sería 10 entre 4, por lo tanto nos tendría de resultado 10 entre 4 igual a 5 medios igual a 2.5. Entonces el lugar sería x2.5, el cual no existe. Por lo tanto, aquí tendríamos que este conjunto de datos puede ser el resultado correcto 9 y 10. Aquí lo que se tendría que hacer es que tendríamos que ocupar el x3. ¿Y por qué lo ocuparíamos el x3? En el caso de también de esta parte podríamos ocupar el x8. ¿Por qué lo vamos a ocupar el x8? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que el cuartil 2 ya es 10.5, porque este valor sí lo tendremos que respetar para que sea para que coincida
que el cuartil 2 va a ser igual a la mediana, entonces ya tendríamos otra x, que sería pues la x que nos va a funcionar como Q2, y así ya tendríamos dos datos a la izquierda, que sería el 8 y el 9, y dos datos a la derecha del 10, y en el caso de x8 también tendríamos dos datos a la derecha, que sería 12 y 12, y dos datos a la izquierda, que sería 11 y 11. ¿Por qué? Porque sí tenemos un dato extra que calculamos, que sería el 10.5. Y entonces ya podremos decir que nuestro Q1 va a ser igual a x3, o la posición de x3, y nuestro Q2 va a ser igual a 10.5, y nuestro cuartil 3 va a ser igual a x8 o 11. Y así ya tendríamos resuelto este ejercicio. Más adelante vamos a profundizar un poco más en estos temas. Espero les haya funcionado. No olvides suscribirse y compartir.